un poco más colectivo. Vamos, quiénes son. Venga, Pablo, venga. Bueno, pues te quedes ahí. bueno, antes que nada, muchas gracias. No, Pablo, vente aquí. Pablo, vente aquí. Si no le importa, señor presidente, señor director, que hayamos utilizado, bueno, a Ángel Luis Altay lo conocen, y Pablo Torres, somos 3 miembros de la asociación que hemos constituido hace escasamente 2 meses. Nos gusta decir que somos una asociación de indignados al ver la cantidad de agresiones que hay sobre el paisaje, y que, bueno, empezamos a reunirnos, un grupo de personas que hemos ido creciendo. Hemos tenido entrevistas con el Cabildo de Gran Canaria, que es responsable de la mayor parte de las carreteras interinsulares. También hemos estado con el Seprona, con la Fiscalía, y mañana tenemos una reunión con el Cabildo. Pensamos que hay un montón de agresiones al paisaje, unas que las causan los ciudadanos, muchas veces por dejadez, por ignorancia, o por falta de cultura, o porque les da la gana, y hay otras que las causan las propias instituciones, las causan o las permiten, y eso es lo que nos ha molestado más. Y en la fase que estamos ahora, que es de búsqueda de socios, la cuota es muy pequeña, 1 euro al mes, 12 euros al año. Estamos en una fase constituyente, queremos ser unas 150 personas más o menos antes de convocar a las elecciones, y bueno, pues queremos compartir con ustedes nuestra visión. Gracias a don Tomás Valdevalle por habernos metido de cuña, y a los ilustres catedráticos que perdonen esta intromisión. Bueno, pues nosotros, con la ayuda de Ángel Luis y Pablo, hemos hecho este PowerPoint, que quizás aquello de que unas cuantas imágenes dicen más lo que pretendemos que nuestras palabras. Y si quieren, luego al final, después de que ustedes intervengan con mucho más rigor y mucho más sapiencia, pues estaríamos encantados de participar en el debate si nos dejan. Somos sociedad civil, una parte menos culta, podemos llamar. Entonces, bueno, el autor material son estos señores y algunos más. La primera, una imagen que hemos puesto aquí, que está claro, en marketing las primeras imágenes son totalmente decisivas, tanto en personas como en sitios. Y las primeras imágenes que recibe el turista, pues son estas, ¿no? Cuando un turista o un amigo, ¿no? Invernaderos deteriorados, basura, escombros, algunos estanques llenos de botellas de productos químicos y mucha basura, ¿no? Luego, cuando empezamos a entrar en Las Palmas, pues ya nos empezamos a encontrar con imágenes de, bueno, fábricas que tiran los escombros, muros y escombros por todos lados. Quizás ya nosotros no somos capaces de ver estas imágenes porque estamos tan acostumbrados a verlas, ¿no? Fábricas como importantes que la puerta trasera es lo que ven las 120.000 personas que pasan diariamente en ambos sentidos por ahí. Entonces, bueno, cuando esto se ve desde la altura de un autobús, todavía se ve peor, ¿no? Por ahí hay una cochinera o una publicidad absolutamente agresiva que, conforme a la ley actual de carretera, tanto nacional como canaria, el reglamento de carretera, es ilegal. Más escombros, más. Este tipo de publicidad yo creo que tiene muy poco atractivo desde el punto de vista de vender algo, ¿no? Ni siquiera informativo, ¿no? Este tipo de vinilo es matador para el paisaje. Es un abuso, es un abuso. Aquí Pablo ha hecho una reconstrucción que nos parece espectacular. Esta es una casa del estilo dioramas, como el pintor que nos requirió. Y entonces esta es la transformación, la arregló el Cabildo en la época de María Eugenia Vázquez y la dejó así.
Y luego empezaron a colocarse cartelitos, más carteles, más carteles, más carteles. Y ahora es lo que vemos. Que bueno, ya nuestros ojos ya, bueno, reconozco que yo he pasado 1000 veces por ahí y como la transformación es progresiva, ni la vemos. Pero cuando viene alguien de fuera, lo primero que dice, Dios mío, ¿dónde me han traído? Y los peninsulares cuando vienen dicen, ya sabía que esta isla era fea, ¿no? Pero bueno, no pensaba que fuera tanto, ¿no? Bueno, esto es el Valle de Ginamar, cartel de publicidad en medio de la basura, me recuerdo mucho a Mauritania, ¿no? Ya escombro, basura, desorden, esto es el barranco de Ginamar, en medio de los invernaderos llenos de basura aparece la publicidad ilegal. Bueno, aquí ya no hay, ni siquiera el que pone el cartel se molesta en que su soporte esté limpio, ¿no? O sea, une su nombre a un desastre, ¿no? Desde el punto de vista de marketing, un absoluto error. O esta empresa que delante de su fachada permite basura. El subconsciente colectivo respecto a esa marca es un desastre. Yo creo que ni siquiera son buenos comerciales, ¿no? Esto es el barranco de Ginamar también. Aquí esto es muy grave porque claro, las vallas nos están robando el mar, ¿no? Bueno, y la basura. Más robo del mar, que bueno, este es un elco y esto es un mal menor. Luego entramos en las palmeras en la carretera del sur. Según dicen, se han secado 3.000 palmeras entre árboles en esta última legislatura por falta de riego. No se pusieron de acuerdo el antiguo concesionario y el nuevo concesionario. Bueno, más vallas, que bueno, esto se llenará de carteles políticos. Estábamos pensando hacer una campaña, no sé si tenemos posibilidad de intentar que ningún político se publicite en una valla ilegal. Y bueno, pues seguimos con vallas ilegales, un muro de piedra precioso que se lo han cargado, más palmeras secas, todo está frente a San Agustín, toda aquella zona que se regó con residuales. A lo mejor era un error lo que se plantó, pero nos parece un crimen, un error, culminarlo con otro error mayor, ¿no? Todo seco y da un aspecto terrorífico. Los invernaderos en medio de suciedad, que digo que el tema es que nosotros no lo vemos ya, ¿no? Bueno, creo que con todo el mundo que ha hablado ya no lo vemos. Había por parte de los publicistas una especie de pacto medio consensuado de no poner publicidad en la zona sur, en la carretera. Toda es ilegal por la ley de carreteras y por el reglamento de carreteras, pero ya la publicidad ha llegado al sur también. Luego en las carreteras del interior, que nosotros empezamos, nuestro cabreo inicial fue con el tema de las talas indiscriminadas, muchas veces sin sentido, de los árboles del interior, ¿no? Este es un poco el paisaje que recordamos de nuestra infancia, árboles que crean un túnel, y bueno, pues hemos empezado a ver cómo se han cortado en la última legislatura 800 grandes árboles en la carretera, y ya se nota, empieza a notarse, a pesar de que ser un goteo, porque cortan uno, se quedan tres. Ya tenemos sitios, por ejemplo, esto es pasado San Mateo, donde los árboles han sido sustituidos por un paisaje como este, ¿no? De contenedores, coches, y ahora queda un par de pobrecitos arriba. Aquí había tres, se han convertido en un maravilloso aparcamiento de coches, una planta magnífica. Luego hay algunos como el de Martel, que ya nos hablan de seguridad. Bueno, esto es mucho más inseguro que un árbol, ¿no?
Aquí habían como 10 grandes árboles en la vuelta y se han hecho estos muros de piedra, que ahora está todavía más fea. Ahora la valla es preciosa, el muro de piedra, pero le han puesto encima una biota metálica, no de madera, sino metálica, con lo cual la belleza de la propia muro de piedra se ha quedado. Sobre todo que ha desaparecido un entorno que era árboles que se cortan sin mucho sentido, porque bueno, aquí no molestaban a nadie, no molestaban, no sé si a la valle. Este es un poco el paisaje de siempre. Esto bueno, también es un evento que en la carretera del centro que ya hay que fijarse. Y el otro día pues, un amigo me dice, mira, te das cuenta el antiguo cuartel que estaba en Barranco Seco. Entonces, en Fontanales, sin sentido, ¿no? Pues estas podas no, tras los paisajes de siempre, que se transforman con una poda salvaje en esto, no se cementa la parte de abajo para que el árbol muera y al final el árbol muere. Esta es nuestra imagen infantil, paisajes recónditos, carreteras con muchísimo encanto, ¿no? Que los árboles grandes definieron la ruta y que luego al quitarlo, esto es telde, pues se convierten en maravillosos aparcamientos. Los vecinos están encantados porque pueden aparcar el coche en la puerta y solo queda un arbolito al fondo y, bueno, y aparece la maravillosa arquitectura cajonera de autoconstrucción que parece que es popular, con el garaje abajo y yo estaba por encima de San Mateo, también había, todo esto era lleno de árboles, no es que por debajo de San Mateo, y entonces ya pues lo que queda es eso, pues, una arquitectura sin sentido, ¿no? O esto, ¿no? No puede ser el vecindario en San Mateo, ¿no? En el norte, 3/4 partes de lo mismo. Nos decían que aquí fue rodada la película El Niño, donde las escenas de miseria bueno, los grafitis que aquí comentábamos antes, ¿no? Que curioso, un paisaje con flores y césped puede ser destruido absolutamente. Aquí la imagen de marca efectivamente es un buen éxito comercial, ¿no? Unes tu imagen a algo bello, ¿no? Un muro precioso, pero bueno, arriba todo ilegal, casas muy bonitas que bueno, se permiten, y bueno, pues un poco hemos acabado con esto, ¿no? Esto ustedes no lo conocían. Bueno, Pablo un poco el... Sí. Mira, Ángel Luis. Y nada, hemos acabado. ¿Sí? Quería preguntar yo a Pepito, ¿se han puesto el grupo que tú representas? Que representamos Que todos. representan los compañeros que están ahí en contacto con el Cabildo, con la Consejería de Medio Ambiente, con los ayuntamientos respectivos, con las organizaciones que existen en la mayoría de los pueblos preocupados por el medio ambiente, casi todas como, digamos, dependientes de los ayuntamientos, etcétera, porque realmente eso es vergonzoso. Como tú has puesto muy bien, es vergonzoso, pero yo le veo muy mala solución. Es decir, todos van a decir que no tienen dinero, que no pueden hacer nada, pero la realidad, como tú has dicho, es que es la tarjeta de presentación de todos los que llegan. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué solución ves tú a esto? Bueno, nosotros hemos tenido ya como 4 reuniones con el Cabildo y mañana tenemos una a las 10. El Cabildo tiene un problema ahora del presidente del Cabildo, que todos sabemos. La última reunión fue con 2 consejeros y mañana es con 3 consejeros, y le vamos a poner el vídeo y estamos intentando
que el Cabildo introduzca en su departamento de carretera un poquito de sensibilidad, porque carretera, el departamento de carretera, le preocupa la seguridad y le preocupa, como casi todos los de camino, la obra, pero lo que es sensibilidad ninguna. Carreteras del Cabildo tiene un presupuesto de mantenimiento al año de 93 millones de euros, o sea que es un presupuesto súper alto, y lo que está haciendo es destinando muchos recursos a aportar algo sin mucho sentido, porque le preguntamos ¿por qué cortó esta? Nos equivocamos, y este otro porque un vecino denunció, y este otro pues porque había que aparcar aquí. Coño, pero es que usted no puede cargarse el paisaje sin criterio. Bueno, tenemos algunos amigos en el Cabildo, como la consejera de Política Territorial, Ana Curso, que está en contra de sus compañeros de carretera. Lo que pretendemos ahora, en estas próximas semanas, ya le hemos pedido entrevistas a todos los partidos políticos que van al Cabildo para que en su programa metan la defensa del paisaje como un tema fundamental. Y bueno, me parece que la única forma es enfadarse, ¿no? Enfadarse y que la gente demande, porque los políticos responden a las demandas, como tampoco había mucha demanda por parte del paisaje, sino una vez que cortaban un árbol sin sentido, se cabreaba un vecino, pero no pasaba nada, pues hemos decidido crear la asociación, a la cual está por supuesto abierta a todos ustedes, como les decía, no es apolítica, porque y queremos que hemos ido a la Fiscalía, hemos ido al CEPRON, ahora vamos a ir a la Agencia Canaria de Protección del Paisaje para que hagan cumplir la ley, porque el problema es que la ley existe, la ley de carreteras es terminante y existen normativas que dicen que el propietario de un suelo tiene que tener su suelo en las debidas condiciones de ornato, pero es que no hay que, como no hay demanda ciudadana, lo que tenemos un poco entre todos crear la demanda ciudadana. Es que yo considero que de la misma manera que existe delitos contra la salud pública, esto es delito contra la salud medioambiental. Pasa que cuando fuimos a Fiscalía, que fuimos a Pablo, ¿qué fue usted? Pablo, el fiscal de medio ambiente nos dice, mira, el tema penal es un tema muy gordo, es como tirar con bombas atómicas, de cárcel. Dice, esto más bien es conciencia política y ciudadana, y que el Cabildo ha cumplido la norma, y que los ayuntamientos han cumplido la norma, pero que no. O sea, entonces hemos estado con Seprona también, y Seprona está indignado, nos contó barbaridades, y ahora estamos con ellos, entonces, bueno, pues. ¿El turismo? ¿Qué dice el turismo, por ejemplo? El turismo no sabe la contesta. Porque claro, esto le afecta. No, pero mira, aquí ha habido una intervención que yo tuve la oportunidad de venir, era gente del Cabildo, ¿no? Donde hay una sección dedicada única y exclusivamente a estudiar el tema del paisaje. Y hay incluso un proyecto que nos presentaron aquí, Tomás, sobre la mejora que de alguna forma ellos pretendían hacer en la carretera de acceso del sur hasta Las Palmas. O sea que hay en la administración. Le hemos quitado protagonismo a los auténticos protagonistas. Si quieren en el debate. Ahora seguimos hablando de todo esto también. Me imagino que Emma Pérez Chacón y Juan Macoler van a hablar de esto. Se titula El paisaje, desafíos actuales y respuestas desde la Convención Europea del Paisaje. Emma, catedrática de Geografía Física de la Universidad de Las Palmas, y Juanma, arquitecto y presidente de Uniscape. Y en primer lugar interviene Emma y luego Juanma Palermo, ¿no es así? Así que Emma, cuando tú quieras.
Buenas tardes. Lo primero queremos, bueno, supongo que Juan lo hará igual que yo, darle las gracias a la Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, porque bueno, yo creo que, como antes le decía a Tomás, esto no es cuestión de números, sino de unir un grupo de personas en torno a un tema. Está claro que por el momento el paisaje no levanta pasiones, pero todas estas cosas empiezan a veces siendo pequeños grupos que luego van creando una conciencia. En principio él, cuando surgió esta idea hace muchos meses, nos decía, bueno, como el Cabildo, en relación con lo que usted señalaba, ha sacado el plan territorial del paisaje de Gran Canaria, pues que ellos lo presenten y luego desde la universidad pues ustedes lo comenten, ¿no? Pero como eso hubo problemas de agenda, etcétera, pues nosotros al final lo que hemos pensado que comentar un plan de unas personas que no están aquí para decir lo que opinan, pues no nos parecía muy elegante. Y que como de todas formas del paisaje hay muchas cosas que hablar, pues preferíamos hacer un pequeño balance de desafíos en lo que ni puestos de acuerdo, es decir, lo que acaban de presentar pues es un poco el aperitivo de cuáles son nuestros problemas con respecto al paisaje. Y luego, por no ser solo tan críticos y tener el lado oscuro, pues también hablar un poquito de algunas iniciativas que lo que intentan en el ámbito del Consejo de Europa pues es poner en valor el paisaje. Entonces, en ese sentido, pues es el contrapunto. A mí me toca hablar del lado oscuro o no, de los desafíos. La vida en el fondo es responder a los desafíos, y Juan Manuel hablará de las respuestas desde la Convención Europea del Paisaje. En lo que yo les voy a contar, pues hay una cuestión muy rápida, preliminar, de qué hablamos cuando hablamos del paisaje, porque en esto, pues sí es verdad que es un concepto polisémico, hay muchas maneras de entenderlo, entonces pues por lo menos ponernos de acuerdo en un concepto de paisaje. La segunda cuestión, y que quizás responde al debate que se inició, es decir, bueno, ¿cómo se construyen los paisajes? ¿Son fruto de la casualidad o responden a otro tipo de cuestiones, ¿no? Y luego organicé los desafíos pues en una secuencia que va desde los paisajes cotidianos a los paisajes ignorados. Entonces ahí iríamos haciendo un pequeño recorrido. Con respecto a qué es el paisaje, hay una frase de Bess muy bonita que dice: hay un camino poco transitado que discurre entre los que afirman que el paisaje es representación, es imagen, es forma, y los que sostienen que el paisaje no significa, es decir, que es un objeto tangible en definitiva, ¿no? Entre la foto y la imagen, pues realmente ahí hay un filtro, ¿no? El Consejo de Europa, dentro de ese Convenio Europeo del Paisaje, ha intentado llegar a una definición que agrupa todo ese debate que entre casi de un siglo que ha habido, que si el paisaje es solo percepción, si el paisaje es objeto físico, si las dos cosas, si qué pintan las sociedades en medio, ¿no? Entonces el concepto del que parten es que el paisaje designa, y puse en negrita algunas palabras que me parecen interesantes, cualquier parte del territorio. Es decir, que yo me acuerdo cuando le comenté a mi padre que me iba a dedicar a trabajar en paisaje, me dijo, qué bonito, y yo le dije, pero es que el paisaje es feo. Sin embargo, la palabra la asociamos siempre con algo bello, ¿no?
Entonces, la primera idea es que cualquier parte del territorio, no solo los paisajes espectaculares, los paisajes protegidos, sino también los paisajes cotidianos, ¿no? Luego, la segunda cuestión que dice, tal es como es percibida por las sociedades. Bueno, pues lo que ahora estaba iniciando con la presentación anterior es la conciencia de que no tenemos conciencia, porque si realmente la sociedad tuviera una sensación de estar revuelta viviendo en medio de esas imágenes tan duras, pues probablemente se estarían tomando más medidas de las que se han tomado hasta ahora. Que así todo, yo creo que ustedes tienen memoria, pues tenemos que pensar que hay veces que también los paisajes han mejorado, algunos paisajes que recordamos mucho peores, pues igual han mejorado. Bueno, pues esas iniciativas se ve que no son suficientes y había que ampliar. Y la tercera cuestión es que los paisajes responden a factores naturales y humanos. Hay algunos que son con un predominio más de cuestiones naturales, otros más culturales, pero en definitiva están las dos cuestiones ahí mezcladas. Y eso de cara a qué hacer con los paisajes, pues son claves importantes. En definitiva, es un concepto que habría que entenderlo como un sistema en el que está el objeto, los paisajes pues tienen unas dimensiones físicas, caminamos por ellos, los paisajes huelen, tienen ruido, realmente los asociamos con la vista, pero los paisajes de alguna manera envuelven más sentidos que exclusivamente la vista, ¿no? A su vez, ese paisaje pues proyecta una imagen que el observador percibe, y en este momento pues casi habría tantos paisajes como observadores, pero a su vez hay un contexto social que es el que marca unos valores, un sentido ético, unas estructuras de poder, y a partir de ahí se decide cómo se interviene en el paisaje. Esa complejidad pues hace que intervenir en él pues tenga también sus dificultades. Y hay una tercera variable que en la secuencia que pusieron ustedes de la casa se ve muy clara, y yo creo que es una variable muy importante, y es que los paisajes los vemos o los imaginamos siempre como una foto, como un cuadro, pero en realidad los paisajes son una película, y además es una película a la que nosotros hemos llegado cuando ya está empezada, ¿sí? Que hay un paisaje que viene de algún momento y que nos vamos a ir cuando la película estará en un momento dado, pero esa película va a seguir, ¿no? Entonces los paisajes cambian, los paisajes no son estáticos, y nuevamente eso es otro problema, otra ventaja a la hora de intervenir en ello. La segunda cuestión es cómo se construyen. Cuando nosotros analizamos cualquier sector del territorio, sea el norte, sea el sur, al final, pues la pregunta que nos podemos hacer, esta imagen que estamos viendo en Guía, Guía y Gáldar, está justo en la frontera, es fruto de la casualidad. ¿Qué hace que un paisaje termine siendo de esta manera? Pues de alguna forma lo que decíamos antes, la interacción entre los procesos naturales y la actividad humana, mejor o peor resuelta, ¿no? Y en definitiva, pues los paisajes como la casa de uno, ¿no? Cuando uno entra a una casa, pues la manera en la que está organizada te da idea de cómo es la gente que la vive. Pues nuestros paisajes también expresan nuestra cultura, nuestro sistema económico, y ahí hay una clave muy importante, y al mismo tiempo las estructuras de poder que hay en cada etapa, porque las decisiones que se toman sobre cómo construir un paisaje son decisiones que también tienen que ver con el poder. En paralelo, nosotros hemos vivido un cambio muy importante desde la segunda mitad del siglo pasado hasta la actualidad, y es que hemos cambiado de un modelo agrario tradicional que dependía mucho de los factores naturales, de las energías naturales, del mar, del aire, del agua, de la tierra. Unas tomateras, por ejemplo, del barranco del Salobre, pues dependía de muchos elementos naturales y del trabajo humano. Ahora, los nuevos paisajes que creamos sobre esos mismos territorios, pues dependen de energías fósiles, dependen de inversión, dependen de otro tipo de decisiones, y esa relación o esa dependencia con los factores naturales se ha ido rompiendo. Se puede crear
un campo de golf en medio de un secarral, cueste lo que cueste. En definitiva, pues estamos viviendo, y yo creo que de ahí también el desgarro que a veces sentimos entre el paisaje que recordamos de niño y el paisaje que vivimos hoy, ¿no? Estamos viviendo paisajes que están en mutación. Yo no sé si miramos atrás en la historia, hacemos reconstrucción de paisajes, si ha habido algún momento en que en tan poco tiempo los paisajes hayan cambiado tanto. Es decir, que una generación pues ha visto que han cambiado radicalmente. Yo le doy clase a alumnos de 20 y tantos años. Ellos ya en su corta vida ya son conscientes de paisajes próximos que han cambiado. Mientras que probablemente en el siglo XVIII, para que un paisaje cambiara a otro tipo de paisaje, eran procesos mucho más lentos, ¿no? Donde está también la diferencia muy importante es que en un paisaje tradicional la dependencia de las condiciones naturales era muy alta, y a partir de ahí había una cultura del territorio importante, porque si tú no sabías cuándo llovía, no sabías cuándo tenías que plantar, y a partir de ahí organizabas un territorio de una determinada manera. Nuestro cambio, que es pues a una cultura urbana que trasciende los límites físicos de la ciudad. Las imágenes que hemos visto es que ese modelo pues implica movilidad, implica generación de residuos, implica una serie de cuestiones que trascienden lo que identificamos como ciudad consolidada. Y ahí las condiciones naturales pasan a un segundo plano, porque tecnológicamente hoy parece que todo es posible. Bueno, pues en ese contexto algunos desafíos, porque tampoco es cuestión de hacer el muro de las lamentaciones, pero bueno, algunos, que yo creo que muchos han salido en la presentación inicial, ¿no? Para empezar, los paisajes cotidianos. Bueno, pues la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad muy interesante desde muchísimos puntos de vista, no voy a entrar ahora en ello, y tiene una relación curiosamente con el medio natural muy estrecha. Imaginen lo que sería el horizonte de esta ciudad si no existiera la isleta. O sea, realmente cierra ahí de una manera muy clara, es decir, que hay unas relaciones y unos elementos muy, muy importantes, incluso en la forma, en la preforma del territorio, el que hay un istmo, un paleocantilado, una ciudad alta, una ciudad baja, y en definitiva, bueno, pues es una ciudad que, para ser un poco positivo, si miramos atrás, pues en muchos aspectos ha mejorado de la ciudad que conocimos hace 20 años, ¿no? Hoy hay zonas por las que se puede caminar, y antes era un predominio absoluto de los coches. Entonces, bueno, pero evidentemente hay asignaturas pendientes. Un desafío o una asignatura pendiente, los distintos crecimientos en el barrio de Zoilo, pues aquí tenemos 3 generaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo conectamos cada una de esas piezas? Y en ese cómo conectamos, muchas veces los nuevos crecimientos van dejando huecos, y los problemas están en los huecos. Cada urbanización crea su entorno amable en torno a ella, pero los intersticios, los huecos que quedan entre unas cosas y otras, pues ¿quién se ocupa de ellos? O quién se ocupa, yo también tengo aquí mis palmeritas muertas, ¿no? ¿Quién se ocupa de esos jardines que se crean en un momento dado, y que, no jardines, sino que a lo mejor entran dentro del porcentaje de embellecimiento cuando se hace una carretera, y que luego ahí pues queda sin pena ni gloria, ¿no? O áreas, porque a veces asociamos en los paisajes cotidianos la mala calidad, la asociamos a los lugares marginales, y sin embargo en áreas residenciales de alto nivel, pues podemos, como en Paseo de Chile, por ejemplo, pues podemos encontrar también intervenciones de ese tipo. Y en el caso de barrios con unos niveles de desarrollo, pues vamos a llamarlo más deteriorado, pues claro, hay incluso problemas de seguridad, porque esto ya raya en que no sabes si la casa tiene mucho para mantenerse o no. Y nuevamente pues son también desde nuestras vías de comunicación desde donde percibimos ese tipo de paisajes, ¿no? Si resumiera un poquito dónde están los desafíos, pues diría que qué hacer con todos esos huecos que quedan y que dan mucha sensación de desorganización, y también pues cómo tratar los bordes, ¿no? Es decir, que cada actuación cuando se realiza se controla lo que eso es,
está la ladera como era antes, pero luego todo este borde pues es territorio comanche. Entonces ahí hay cuestiones que realmente desde muchos ámbitos, desde el planeamiento, desde la vigilancia, desde el control, desde la cultura, pues se podrían plantear o resolver, ¿no? Otro grupo pues son los paisajes maltratados, que yo voy a pasar mucho más rápido porque realmente catalogaría como tal todos los que nos han presentado al principio, ¿no? Y ahí pues probablemente, fíjense que si hay una cuestión común a muchos de los que hemos visto, son los vertidos. Entonces, una isla tiene un problema a la hora de acumular residuos, porque el territorio continental pues podrá establecer otros ámbitos, ¿no? Si ahora a mí me preguntaran cuál es uno de los problemas más importantes que tiene Gran Canaria, yo diría ¿qué hacemos con la porquería? Y el que veamos esos paisajes tan devastados, en parte tiene que ver pues con toda esa cuestión que se genera en torno a el binomio entre el abandono, la falta de vigilancia y el uso indiscriminado del espacio común para poner mis residuos. Este modelo de desmonte, y eso lo pongo luego en la ladera, que además genera inestabilidad en la vertiente, pues es un modelo muy frecuente. O en los litorales, las implantaciones de edificaciones fuera de cualquier normativa, pero que ahí están. O los terrenos que sirven para acumular material para la construcción, o las cicatrices que quedan en los lugares de donde se sacan esos materiales. O también las grandes infraestructuras generan unos cambios importantes. Por un lado generan beneficios en la movilidad, pero por otro generan unos cambios que al final, en parte errores de cálculo o en parte no sé cómo llamarlo, incapacidad económica, pues hacen que nos quedemos con descalabros de este tipo, ¿no? En este caso, en el de los paisajes maltratados, yo la pregunta que me hago, bueno, el Tívoli, que parece que es un lugar maldito, ¿no? Cualquier proyecto que se haya puesto ahí tiene siempre necesariamente que fracasar. Entonces, en ese sentido, pues realmente yo creo que estos serían paisajes que hay que resetear, ¿no? Como el ordenador cuando se te atasca, tienes que cerrarlo y volver a cargar y a ver si hay suerte, porque realmente no es fácil decidir qué se puede hacer con ellos. Los paisajes agrarios en crisis pues responden justo a esa mutación que decíamos antes, ¿no? Está claro que responden a un modelo productivo anterior y que como yo iré así agarrando el reloj para que el tiempo no avance, no podemos estar, pero habría de alguna manera que repensar este tipo de paisajes, porque se crea de alguna manera lo que podríamos llamar el ciclo del deterioro. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues estas infraestructuras, en principio incluso de una enorme belleza, cuando están abandonadas, pues empiezan a desestructurarse y a perder valor, ¿no? Y llega un momento en el que si hay arena debajo de esos suelos, es más interesante explotar la arena que lo que hay, o el propio suelo vegetal si existe. Entonces, después de un hueco, la siguiente fase, ¿cuál es? Pues lleno el hueco de escombros. Entonces, a partir de ahí tengo todo un ciclo que hay vicioso, que hay que romper en algún lugar, por no hablar de la pérdida de biodiversidad. Lo tenemos claro con las palmeras, pero fíjense, por ejemplo, estas zonas normalmente tenían un seto cortaviento de tarajales, que es un árbol que aguanta mucho el viento y la sal, pero ellos vivían de las acequias. Al dejar de cultivar y dejarse de regar, pues todos esos tarajales están muriendo, que a su vez, pues en torno a ellos se fue desarrollando una comunidad de lagarto canario importante. Entonces, fíjense como aquí incluso pues la pérdida del seto va más allá de lo que es realmente pues una transformación y la aparición de nuevas esculturas en este tipo de ambiente que nos dan idea de hasta dónde o de dónde tenemos que intervenir, ¿no? Yo creo que esta imagen dice plan de calidad turística de la mancomunidad de donde sea, ¿no? Entonces, si el propio cartel de la mancomunidad está así, pues mal vamos, ¿no?
¿Dónde está el desafío aquí? Pues probablemente en buscar nuevos usos para viejos paisajes, porque realmente hay que tener la capacidad para reinventar o incluso para buscar formas de convivencia. A mí esta imagen de bañaderos me parece interesante, porque bueno, a lo mejor se pueden convivir pequeños sectores con un uso y sectores residenciales, ¿no? Bueno, en definitiva ahí es probable que tengamos que pensar cómo pueden convivir unos paisajes con otros sin que se tengan necesariamente que destruir. En los nuevos paisajes hay muchos, tenía aquí una colección enorme, pero pensé que era muy largo para el tiempo que queríamos destinarlo. Y he elegido los turísticos porque de alguna manera representan quizás nuestros nuevos paisajes en esa mutación urbano-turística que hemos vivido, ¿no? Entonces, desde las primeras intervenciones que se hicieron en las costas de arena, Maspalomas, Costa Canaria, con lo que pudo representar, por ejemplo, San Agustín, y los modelos que ahí se incorporaron, hasta los modelos más recientes que están en las costas rocosas, muchas veces decimos que las costas de arena son frágiles, pero no se imaginan los frágiles que son los acantilados rocosos, porque realmente en este tipo de transformaciones ya hay unos costes no solo estéticos por el tipo de paisaje que se crea, sino incluso vinculados a la propia seguridad, ¿no? Como ahora veremos. Entonces, en una evolución de los tipos edificatorios en esta zona, utilizando un trabajo de Francisco Macías para su tesina de máster, pues hemos ido desde construcciones en las que en terrenos llanos se implanta el edificio, a otras en bancal, a otras en construcciones escalonadas y finalmente a la última de todas, que es la empotrada, podríamos decir, ¿no? Porque en realidad se hace un desmonte imponente con el que luego se hace el puerto deportivo y ahí se empotra el edificio. Bueno, pues esta sería una de las de los años 60-70 en la que no se toca el acantilado y la edificación es exenta. Esta sería pues la escalonada y aquí ya empezamos a hablar de otro tipo de configuración en la que todo esto es un volumen que falta. Aquí se ha colocado el edificio. Este es el paisaje resultante con estas cicatrices y aquí viene el problema, y es que evidentemente desestabilizan una ladera con unas pendientes, que hay un libro muy bonito de un paisajista americano que se llama Mahar, que el libro se llama Proyectar con la naturaleza, y yo siempre digo que vamos a tener que hacer un libro aquí que se va a llamar Proyectar contra la naturaleza, porque realmente esas cornisas que se desestabilizan incluso cuando en la base se usa dinamita para poder hacer el desmonte, pues luego puede llevar a cuestiones de este tipo. Esto es una imagen del barranco de Taurito, donde el bloque entra por la quinta planta del edificio, no solo afecta el interior, sino que evidentemente afecta el exterior. Y estos son edificaciones que pueden tener 10 años, que no tienen más. Uno podría pensar, bueno, es un caso aislado, pero esto está siendo cada vez más frecuente y probablemente muchas de estas intervenciones van a tener muy mala vejez. Y en paralelo, en toda esta zona ha quedado otro cadáver, que son todos los paisajes de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un montón de suelo cautivo en el que ha habido, pues como en este caso, todo el desmonte, la urbanización, el encintado de acera. Esto sí que es para rodar, por ejemplo, sería fantástico para rodar películas futuristas, porque es un paisaje tan sumamente surrealista. Entonces, bueno, ahí todas esas cicatrices habrá que pensar en hacer algo con ellas, ¿no? Porque si uno recorre esos lugares, pues este es el aspecto que vamos a encontrar. Yo creo que ahí tenemos un desafío muy importante, incluso pues todos los actores que tienen que ver con la actividad turística, y es el buscar la manera de reconducir nuestros paisajes a modelos un poco más sostenibles, ¿no? Unos habrá que rehabilitarlos, otros a lo mejor hay que dinamitarlos, y que los nuevos que se vayan a crear, pues los podamos crear desde otras perspectivas y con otros criterios. Los paisajes protegidos, pues aquí realmente
es donde está una de nuestras fortalezas, porque hemos ido hablando de lo malo, pero el 40% de la isla protegida no es por casualidad. Hay una enorme riqueza desde la cumbre hasta la costa, y no solo de paisajes naturales, sino también de paisajes culturales. Entonces, en ese sentido, realmente, pues hay una... Aquí ves que estaba la foto. Sí. En una que puso una foto, pero está tu nombre o no está. Se me ha bajado. Esta foto es de Ángel Aldana. Entonces, para hablar de la protección, me parece interesante usar la metáfora de Maspalomas, porque también aquí hay desafíos desde el punto de vista del paisaje, ¿no? Entonces, esta es una de las imágenes que nos gustaría tener de Maspalomas. Pero, ¿qué ocurre? Que Maspalomas está dentro de un ciclo natural, ¿no? Al que vamos a llamar el ciclo de la arena. De tal manera que la arena, pues, la fábrica de arena está en el mar, luego esa arena tiene que llegar a la orilla, desde la orilla el viento la tiene que mover, luego ya pueden ocurrir distintas situaciones. La arena se puede sedimentar y si hay vegetación se estabiliza, o si la playa, como ocurre en Maspalomas, tiene un área de salida, la arena sale por otro lugar. ¿Qué ocurre? Que si nosotros solamente protegemos la imagen, protegemos el decorado de las dunas, a lo mejor terminamos protegiendo un cadáver, porque si nosotros hemos matado los cebadales, ya no, la fábrica de arena produce menos, pero si además nosotros hemos creado una barrera de edificios, impide que el viento traslade la arena hacia Maspalomas, con lo cual vamos a ir teniendo que determinados sectores cada vez perciben menos arena, y sobre todo perciben menos arena en el área de salida, que es en la playa, y a partir de ahí pues todo lo que ustedes han conocido relativo a la erosión de la playa de Maspalomas. Desde el punto de vista de proteger los paisajes, la metáfora ¿cuál es? Pues que hay que proteger en realidad los ecosistemas. Un ecosistema que funciona bien es bello, por principio. Entonces lo que no podemos proteger es la foto de las dunas, porque realmente lo que hay que proteger es todo el sistema que alimenta esa foto. Y de la misma manera, cuando es un agrosistema, pues hay que proteger o garantizar que si queremos mantener el paisaje del almendro, pues habrá que favorecer que la gente que viva de ese paisaje del almendro pueda tener medios para hacerlo, ¿no? Y así enlazo ya y termino con los paisajes ignorados, ¿no? Paisajes como estos, por ejemplo, de bancales en las lagunetas, pues no todo el mundo entiende el valor que representan, lo que es la cultura de la tierra, lo que es la sabiduría para hacer un bancal, en definitiva todo lo que tiene que ver con eso. Es cierto que este paisaje ya no es rentable, pero como sociedad, si nosotros decidimos que ese paisaje hay que conservarlo, tendremos que garantizar que ese coste no recaiga solo sobre las personas que viven ahí, sino repartir de alguna manera, ya que eso tiene un valor, pero claro, para eso primero tendríamos que saber cuál es su valor, ¿no? O otro ejemplo, por no hablar solo de entornos agrarios, en un entorno urbano, los riscos, los que se ven desde la carretera en su día se hizo una intervención y todos sabemos cómo ha quedado San Roque o cómo ha quedado San Juan, ¿no? Pero San Nicolás, que está en la cara oculta, pues realmente merecería una intervención parecida a las que se hicieron en el otro lugar, ¿no? O el Rincón, en el que en esta pared, no voy a entrar en detalles, pero de techo a muro, en toda esta pared está toda la historia geológica de la isla, toda. Sin embargo, podremos apreciar cuando nos paramos allí la belleza del entorno, pero hay un montón de recursos de otro tipo que también se podrían incorporar, y sin embargo ahí no hay ni un solo cartel que nos hable de la importancia que eso tiene. Y para terminar un poco con algo más dulce, la otra, por ejemplo, este es otro paisaje en algún sentido ignorado, ¿no? Porque el Confital tiene todo tipo de valores arqueológicos, geológicos, etnográficos, y sin embargo, por suerte, de unos años a esta parte,
es un espacio que se ha recuperado para el uso público, pero aún así no se sabe. Habría que ponerlo aún más en valor para que se sepa que ese recorrido puede tener más recursos que exclusivamente el paseo. Y también es un ejemplo como en un paisaje que en su momento estuvo muy deteriorado, si se interviene, pues se puede recuperar y se puede al mismo tiempo ganar para un uso público espacios que en su momento están tremendamente deteriorados. Por lo tanto, pues el desafío en este caso es poner en valor nuestros paisajes y además fomentar la cultura del paisaje, porque antes empezábamos diciendo que no vemos ya lo feo, pues a lo mejor hay que empezar a enseñar a ver de alguna otra manera, a cambiar la mirada, ¿no? Y ya esto pues enlaza con lo que la segunda parte, que son, bueno, y a esto hay respuestas, hay iniciativas, qué se puede hacer o qué contradicciones hay. Y ya bueno, buenas tardes. Sí, se me oye. Creo que tengo que encender. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, yo tengo la voz en cualquier caso, creo que bastante impostada y a lo mejor puedo suplir los efectos mecánicos, ¿no? Para comunicar. Bien, a mí me gustaría, bueno, primero agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria por su invitación sobre este tema que parece que está tomando por parte de la Fundación, ¿verdad? Está tomando pulso y parece que hay un interés, creo que manifiesto desde hace un año, por lo menos que yo sepa hasta ahora, que está tomando pulso y además me parece que es un tema fundamental. No solamente porque estoy ejerciendo yo en este momento, sino que me parece fundamental, me refiero desde el punto de vista cívico y ciudadano. Otra cosa es que tengamos los instrumentos para llevarlo a cabo, ¿no? Eso es otro problema. Yo, primero, por tanto, muchas gracias a la sociedad y al foro y a las personas que han asistido. Y segundo, con Emma, pues después de hablar por teléfono y de preparar más o menos la intervención nuestra, pues estoy encantado porque nosotros hemos hecho ya una especie de tournée, vamos de tournée, como una especie de circo ambulante, que a mí me gustaría continuar con otros dos catedráticos, ¿no? Uno de Economía y otro de Derecho, y hacemos unas tournées por varios sitios y vamos intentando pues convencer de alguna manera, o por lo menos divertir también, ¿por qué no? Sobre este tema tan importante, incluso tan difícil, incluso de contar y de expresar y de convencer de la necesidad de que todos tenemos de hacerle un poquito más de caso, ¿no? Es decir, parece que es algo evidente y es al final bastante complejo. Parece que es sencillo, pero tiene unas artimañas detrás y tiene unos elementos verdaderamente de gran dificultad de ponernos en común. Yo creo que todos somos conscientes que cada uno individualmente desideramos, imaginamos, pensamos, soñamos, recordamos todo lo que queramos decir sobre esas visiones que hemos tenido individualmente, pero qué difícil es ponerlas en colectivo. Y yo creo que ese es el gran problema. Es decir, que muchas veces no somos capaces de ceder un poco de nuestro ego, de nuestras visiones personales. Muchas veces no somos capaces, y muchas veces no somos capaces de convencer, de intentar buscar esa comunión, si me permiten decirlo en el sentido más religioso del término, esa comunión en el sentido de buscar esos acuerdos, ¿no? que están basados en ceder posturas entre unos y otros para intentar buscar una concordia o por lo menos intentar evitar los conflictos, ¿no? Y precisamente ahí está en medio el paisaje. El paisaje, si podemos definirlo más allá de todas las definiciones que ustedes conocerán y que yo incluso podré decir aquí y que ustedes tendrán, para mí fundamentalmente es que el que define hoy casi mejor que nadie la situación actual es el paisaje, porque precisamente es el paisaje, a mi juicio, es el que define los conflictos de intereses. Entonces el paisaje define los conflictos de intereses entre un suelo urbanizable o no urbanizable, entre un terreno natural protegido y no protegido, entre los pajaritos del terreno natural que vienen y los que no les damos de comer, de las autopistas que tienen que ir para crecer y para desarrollarse, o para conservar y no conservar,
las carreteras interiores, los eucaliptos, como las imágenes que nos presentaron, por cierto, encantador, me suscribo y me apunto ya, miembro directo del tema, ¿no? De ADAPA, ¿no? ADAPA, correcto. Perfecto, me parece que la sociedad civil tiene absolutamente que entrar directamente en esto, sino nosotros desde la universidad, como catedráticos y como arquitecto y como agente y como actor directo sobre el terreno, encharcándome los pies o la cabeza o la mente o el bolígrafo, somos necesarios, o sea, creo que somos necesarios, pero estamos solos, no puede ser que estemos solos. Necesitamos las entes sociales, los políticos, obviamente, los ciudadanos y todo. Bien. Describiendo esta situación, por tanto, de conflicto de intereses como paisaje, sí me gustaría hacer un preámbulo un poco antes de entrar en mérito al encargo propio que nos habíamos puesto Emma y yo sobre estos elementos, que es una pequeña descripción como preámbulo. Y esa descripción tengo que decirle que el gran problema de hoy es que el mundo estaba parado. O sea, el paisaje lo que me confirma o nos confirma mucho es que el mundo está parado. Cuando digo está parado es que el espacio físico no coincide con la representación de ese espacio físico. Por decir un ejemplo muy claro, ¿no? Es decir, que la representación que nosotros, cartográfica, por así decirlo, moderna, actual, no coincide con los mapas. Ustedes cuando van a decir dónde viven, van a un mapa, ¿no? Y van al ayuntamiento y le dan un mapa. Le dan un planito con su casa y con la propiedad y con los metros cuadrados de su edificación, y eso no tiene nada que ver con lo que está construido encima. Nada que ver. Pero no solamente eso, sino que el mapa donde está y el plano que se hace donde está, nada coincide con respecto a la imagen del entorno, porque nadie dibuja lo que está en el entorno. Y por tanto no se saben las relaciones de conflicto entre visiones contrarias entre lo que significa el tú, del yo, con tu propiedad y el entorno. Y ese es un gran problema, porque el problema fundamental es que estamos precisamente en una contradicción. Estamos en una contradicción y los instrumentos que tenemos no la resuelven. De nuevo, entre el yo, entre lo mío y lo colectivo. Lo colectivo intentamos resolverlo de una manera, lo mío lo intentamos resolver de otra manera, pero los instrumentos de relación entre las dos cosas hacen bastante extraño del tema. Yo no coincido en algunas cosas que se dijeron, me refiero en la primera exposición, pero creo que los paisajes más deteriorados o de mayor impacto son todos legales. O sea, son legales. Todo lo que hemos visto del turismo es todo legal. Completamente legal. Por tanto, cuidado en caer también en la tentación, no digo que, yo no estoy diciendo de tirarlo, no, yo estoy diciendo que cuidado en no caer en la tentación de decir que aquellos paisajes son aquellos que no son. No es verdad. La mayoría, y lo tengo precisamente en varios estudios, incluso en varias versiones, no solamente canarias, sino incluso españolas, incluso europeas, fundamentalmente, los grados de conflictualidad desde el punto de vista del paisaje no son precisamente los más dañinos, aquellos que tienen un grado de ilegalidad o de incumplimiento. No. Y ahí hay también un tema que de nuevo volvemos otra vez a la palabra que les invité desde el principio, ¿no? Es decir, otro conflicto. Claro, lo que estoy intentando decir, por tanto, es que si no tenemos esa representación del mundo, ese imaginario que nosotros tenemos del mundo, porque no tenemos la representación, y ni siquiera los mapas que tenemos nos representan lo que nosotros tenemos, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? O sea, por ejemplo, ustedes fíjense un mapa, veamos un mapa en el año 700. El mapa del año 700, y aquí hay una geógrafa que lo puede testificar, no tenía las carreteras. No se dibujaban las carreteras. ¿Por qué no se dibujaban las carreteras? Porque las carreteras se hacían, y lo hacía el paseante o la persona que lo trazaba. La libertad era precisamente tener el mapa para tú ir a construir la carretera, y tú te identificabas la montaña, y todos aquellos que hemos visto en los planos, en, yo qué sé, Stevenson, en el Tesoro, en todos los planos de navegación, en todos los planos de conquista de Sudamérica, o de América, o de Asia, o de cualquier. El plano aparecía como un documento que era capaz de identificar el trayecto y por tanto el movimiento que la persona hacía para recorrerlo y para intentar ir aproximándose y definiendo poco a poco todo lo que veía, todo lo que percibía, todo lo que vivía
etc. El gran plano del mundo, que es Santo Mauro, conservado en Venecia y propiedad del Museo Británico, lo hizo un señor que era un cura sentado en su despacho, que nunca viajó. Y recibía información de todo el mundo, con datos precisísimos, incluso de Canarias, datos precisísimos de todo lo que contaba desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista geomorfológico. Maravilloso. Interesantísimo. Hoy día no tiene sentido, porque con una maquinita... Pero esa maquinita es realmente lo que está viendo, es lo que nosotros tenemos en el imaginario. No lo sé, yo creo que no. Yo creo que eso es un conflicto. Yo creo que por ejemplo, en Canarias hay una, lo digo de una forma un poquito grotesca, si me permiten, hay una cierta caliberización del imaginario colectivo. O sea, todo el mundo quiere la playita con los plataneras y las casitas en el campo, más o menos. Y como decía algunos autores bastante interesantes, todos nos gustaría tener un trocito de tierra en el norte o en el monte, eso sí, con jardín, etcétera, y un apartamento en el sur. En el norte nos fastidiaría mucho tener una pizzería al lado. En el sur a todos nos importaría hubiera una pizzería al lado y así nos resolvía bastante de las cosas de la comida. Ese holograma mental es un holograma del imaginario. Si en ese holograma mental no es capaz de reconducir un imaginario que sea capaz de traducir cuál es el paisaje real que los ciudadanos quieren, es completamente imposible cualquier instrumento que le pongamos. Porque seguiremos construyendo exactamente los mismos paisajes o los mismos elementos del territorio, porque en definitiva es un problema cultural. Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde está el quid de la otra. Y por tanto un problema de educación. Y por tanto un problema de educación que se hace a través de establecer cuáles son los paradigmas de la cultura contemporánea. Y por todos esos motivos, por otros muchos más, obviamente que he sintetizado mucho, es por lo que pues tenemos que entender de que todo esto del paisaje lo inventaron los burgueses fundamentalmente entre la Revolución Francesa y los pintores del siglo XIX. ¿Por qué? Porque los burgueses en aquel momento tenían la codificación de la imagen. Ellos eran y construían imágenes y representaban imágenes, y todo el modelo del siglo XX a partir del siglo XIX se hace a partir de ellos. Recuerden el conflicto extraordinario de Humboldt con Foster. Humboldt como un grandísimo biólogo y científico que es capaz de admitir y de exigir la política de la estética como elemento de valor con respecto a la naturaleza. Su hermano, como ustedes saben, era un grandísimo político, y como él logró en aquel momento, en la Revolución Prusiana, establecer todos los cánones directivos para controlar que el centro de Europa quería, pretendía, exigía y quería comprender lo que era esa relación nueva con el territorio, que no era otra cosa sino que era comprensión nueva del paisaje, a diferencia del Renacimiento, a diferencia del mundo medieval o a diferencia de los anteriores. Muy curioso, ¿verdad? La pregunta es, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Cuál es el nuestro? O, por ejemplo, como ya decían ellos que esto era un problema de impresión, y lo decía clarísimamente Foster, el gran científico, por parte de Humboldt, incluso un problema de impresión. La impresión, y si no me imprimen los ojos, si no me entra la curiosidad de las cosas, malo. Y él decía, justamente decía que habían dos fenómenos curiosos. Primero te impresiona y después estudia. ¿No? Curiosamente, ahora que yo soy educador, muchas veces estamos intentando educar, pero los alumnos no se impresionan. Entonces, claro, estamos intentando meter, y a ellos les interesa poco. Entonces, claro, cuando se impresionan, como decía Kant, que después vino Kant, después de Humboldt vino Kant, y Kant dijo una cosa fantástica, que fue extraordinaria. Y dice, claro, es que sin la impresión del ciudadano mía, yo no tengo la capacidad de rigor científico. Es decir, dicho de otra manera, donde el examen científico es necesario la impresión para poder, de alguna manera, examinar científicamente el todo. Y sin eso, es imposible. Sin esa impresión. En definitiva, lo que estamos hablando es de complejidad. Y el paisaje es un tema de una grandísima complejidad, donde hemos citado desde problemas científicos, desde problemas culturales, desde problemas educativos, desde problemas económicos, desde problemas políticos, desde problemas sociales y desde problemas personales. Y eso se llama gestionar la complejidad. Y eso es lo que no se hace hoy día. Porque todos los instrumentos, incluso la política, lo que gestiona son las partes.
y no gestionan la globalidad. En los propios estatutos políticos, incluso de organización política o social, se definen por partes. Los ministerios se organizan por partes independientes, donde la única relación está basada en un sistema económico, no está basada en un sistema de ideas y de proporciones. Claro. ¿Qué significa? ¿Que hemos llegado al fin de un ciclo nuevo? Pues a lo mejor sí, no lo soy capaz de decir, pero sí es verdad que se está produciendo eso. Claro, epistemológicamente, que es una palabra muy difícil, podría incluso decir que el paisaje no tiene nada de científico, pero sin él no existe la totalidad científica. Y como ustedes saben, la totalidad científica, no solamente para la universidad, sino para cualquier cosa, es fundamental, el todo, que no son la suma de las partes, como todos sabemos ya, afortunadamente, desde hace mucho tiempo. Por tanto, si hay algo necesario para que la conciencia científica, es precisamente el paisaje, que no tiene nada de científico, pero sin él no se explica ningún razonamiento científico. Tremendo. Si ustedes me creen, por lo menos muy brevemente esto que acabo de decir, yo creo que esto es un poco lo que se planteó en el año 2000, en los avatares del año, desde 1996 al 2000, una grandísima conferencia que fue en Río, donde fue muy polémica, como ustedes saben, donde se introdujo por primera vez el tema del ambiente, el tema del medio ambiente, el tema de la conservación, de la sostenibilidad, utilizando jerga, palabras, insultos, palabreríos, tópicos, mitos, mitologías, muy desafortunadas en muchos de los casos, ecología, términos, confusiones, definiciones muy desagradables, que a lo largo de los años hemos tenido que soportar demasiado. Pero sí es verdad que fue un embrión importante hasta que una serie de señores, yo creo que con bastante sensatez y sentido común, produce una carta que se llama la Convención Europea del Paisaje, firmada en el año 2000 en Florencia, el 20 de octubre del año 2000. Y esa carta, que se llama la Convención Europea del Paisaje, fomentada por el Consejo de Europa y la Comunidad Europea, bueno, entre admiración la Comunidad Europea, vamos a dejarlo así, Consejo de Europa, fuertemente, y Comunidad Europea, un poquito así raro, ¿no? Pues proponen la carta esa del 2000, ¿no? Esa carta tiene, creo recordar de memoria, son solo 4 capítulos, son 7 páginas, son 4 capítulos y 18 temas, artículos, nada más. Nada más. Y todavía hoy todo el mundo está de acuerdo. Todavía hoy todo el mundo está... O sea, hay intenciones de un problema de traducción, porque los lenguajes siempre son peligrosos, ¿no? Los idiomas oficiales del Consejo de Europa, como ustedes saben, son francés e inglés. La traducción del francés al inglés es difícil. La traducción del francés e inglés al español es mucho más difícil. Al italiano no hablemos. Al húngaro y al rumano. Incluso, por ejemplo, la palabra paisaje en el mundo anglosajón se llama landscape. Si en cambio el landscape en nosotros no significa nada. La palabra paisaje solamente la dominamos los latinos, es decir, fundamentalmente italianos, españoles y franceses, porque en húngaro se llama carca. Por tanto, toda la etimología, incluso literaria, que está detrás del concepto al cual estamos aplicando, ya empieza a ser difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos otra vez al individuo. Por tanto, viene el paisaje, paisanaje, país, que no es nación, que no tiene nada que ver con la nación, y todo un conflicto. Bueno, pues estos señores toman la decisión de hacer esta carta, que es la Comisión Europea del Paisaje, y afortunadamente o desafortunadamente en este momento todos los países del Consejo de Europa, menos 3, la han firmado. Estamos hablando ya, pues estamos hablando de 30 y tantos países del Consejo de Europa firmadas y ratificadas. España la ratificó en el 2008. En el 2008, fíjense que tarde, en el 2000 al 2008. Inglaterra la firmó el año pasado. Inglaterra. La cultura paisajista fundamental del landscaper, fundamentalmente mundial, se da cuenta de que no puede existir más por el sistema del landscaper o del paisajismo, como es la traducción nuestra, teóricamente más cerca al oficio, no al concepto, sino al oficio, y solamente hace un año, bueno, perdón, 2 años, 2015 no, 2013, la firma. Últimamente la ha firmado Letonia, concretamente, ¿no? Y bueno, pues todo así. Claro, esta carta, pues evidentemente compromete a los países, ¿no? Obviamente, que lo firman. Lo que pasa es que, como todos sabemos, el Consejo de Europa es una cosa rara, ¿no? ¿Verdad? Una cosa
que tiene mucho poder algunas veces, otras veces no tiene mucho poder, una vez tiene mucha influencia, tiene poco dinero o tiene mucho dinero dependiendo de unas relaciones internacionales con una complejidad tremenda. Y encima nosotros tenemos una cosa que se llama el Consejo de Europa, perdón, la Comunidad Europea, que sí tiene ministros en relación con el Consejo de Europa, pero que no está claro cuál es la relación que se instaura con respecto al Consejo de Europa. Aunque el Parlamento Europeo está en Estrasburgo y el Consejo de Europa está en Estrasburgo, pero después para el aparato del gobierno está en Bruselas, y por tanto ahí también nacen una serie de dificultades técnicas con respecto al tema este. Pero como no soy político, soy simplemente un hacedor de paisajes, o por lo menos un artífice de paisajes, eso lo comprenderán ustedes mejor que yo, la dificultad que tiene el poner de acuerdo a tanta gente, ¿verdad? O por lo menos hay este foro para poder hablar, ¿no? Eso por lo menos. Pero voy a decir, y entrando en materia, con respecto a ese panorama que les contaba y la necesidad y por qué aparece esto, no nace porque nos preocupa nuestro paisaje íntimo, no, sino que hay un problema gordo detrás. Y el problema gordo no solamente está en un problema solo, sino en la complejidad de elementos que están afectando a la sociedad. Por ejemplo, bueno, no porque si no me extiendo mucho. Nada más que en el artículo 1, y permítame que se lo lea, del Consejo de Europa, que perfectamente, ya lo dijo, lo empezó a enunciar y a definir perfectamente Emma Pérez Chacón. Dice, los paisajes tendrán cualquier parte del territorio, dice, por ejemplo, ¿no? O sea, fíjense ustedes, ¿no? Se tendrá cualquier parte del territorio, ¿verdad? Como lo percibe la población. Lo acaba de decir ella perfectamente. Claro, si entramos en esta palabra nada más, percibe. ¿Qué es la percepción? No dice la visión, o no dice la mirada, no. Dice percibir. La percepción es necesariamente, fundamentalmente, un dato estético. Por tanto, no tiene nada que ver con la visión. Eso significa que yo miro y lo estoy viendo. Por ejemplo, la entrada a Las Palmas. Yo la miro todos los días, y todos los ciudadanos los días, pero no lo entienden. Lo ven, pero no lo perciben. Porque para tener la percepción necesitas unos instrumentos culturales que te estén en la cabeza, que sean capaces de traducir lo que tú estás viendo. Y la codificación de esa mirada viene a través de la capacidad cultural que cada uno tenga para entender lo que está viendo. Por tanto, el hecho de ver no garantiza para nada que lo que estás viendo sea capaz de entenderse desde un punto de vista de lo que estamos hablando. Pero esto lo descubrieron ya los pintores del plan Air, cuando dijeron nada menos que nada tiene que ver lo que está en mi mente de lo que está enfrente mío. Por tanto, ese mundo de in situ e in visu que Emma Pérez Chacón lo definió perfectamente, in situ y in visu, son necesariamente, tenemos que incorporarlas en un documento. Y por eso la Comisión Europea del Paisaje, de una forma sabia y elegante, a los que lo redactaron, que son interesantes, dijeron, no es la mirada, es lo percibido y por tanto la percepción. Por tanto, lo estético y la capacidad estética de la mirada traducida como un elemento de cultura y por tanto es un discurso ético. Porque no existe la posibilidad de que sea estético sin la ética, como todos sabemos, afortunadamente, creo que más o menos cercanamente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos quedamos exclusivamente con la visión y cuando enseñamos, incluso a nuestros hijos o a tal, pues ves como que hay una enseñanza fundamentalmente dirigida por el tema de la imagen y solamente por la emisión externa de la imagen, sin llegar a entender todo lo que está detrás de la percepción actual, porque incluso esa cambia. Como todos saben, hasta los años 70 estuvo la teoría de la Gestalt, que era la forma de mirar fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, que nada tiene que ver con la actual. Por tanto, la percepción actual, pero que desgraciadamente, no sé por qué a alguien se le ocurre en Europa, estoy hablando del año 2001, de quitar estética de la educación infantil, de educación media. Y en España se ha quitado prácticamente el 80% de la filosofía en la educación infantil. Claro, y la filosofía es estética y ética, y sin estética y ética es imposible establecer los valores de codificación cultural. Coño, problema este. Y esto estoy hablando del primer párrafo de la Convención Europea, ratificada por todos los estados europeos. Primer párrafo, no, primera línea. Ahora, esto no es óbice para quedarnos quietos, sino al contrario, para trabajar. O sea, para trabajar y para estar en este momento. Por ejemplo, hay un grupo de universidades, yo tengo la suerte de presidir,
encabeza la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con Emma y tal, presidimos unas 63 universidades europeas donde estamos preparando lo que se llama Higher Education para el Landscape Higher Education. O sea, no solamente esto, sino el borrador para las enseñanzas del paisaje en la universidad. Porque no existe. Porque no existe, porque en la universidad no se estudia paisaje. Pero es que ni siquiera en la escuela. Hay unos compañeros nuestros de Barcelona, que me los encontré, que se lo dije a Emma el otro día, con unas personas inglesas y otros americanos que están preparando lo mismo que estamos preparando nosotros. Bueno, no preparando, encabezando yo como presidente de este grupo de universidades, está preparando el borrador para llevárselo también al Consejo de Ministros del Consejo de Europa sobre la educación preliminar, educación primaria. Porque no existe. Y eso es muy grave. No digo que sea es lo único que hay que hacer, ¿verdad? Pero es muy grave. Bien, de esto podríamos seguir, me encanta porque me apasiono y estos son temas fundamentales, temas fundamentales que cuidado, ya que usted, cuidado con los políticos, que ahí me enfrento, cuidado con los políticos porque son unos absolutamente ignorantes, como yo. Y porque creen que son solo acciones las que hay que ejecutar. No, de usted, olvídese. Yo tampoco estoy demasiado... O sea, por ejemplo, el mal menor, como decías tú, Fay, el mal menor de UNELCO es que UNELCO es la que tiene que demostrar hacer un extraordinario proyecto de paisaje. Porque es el único que tiene la capacidad, desde el punto de vista de introducir el proyecto como hacedor y valedor de las posibles capacidades de interpretar que la luz no es solo un cable hediondo en un poste hediondo que atraviesa el territorio. O no podemos permitir, por la percepción, por la educación y por la cultura, no podemos permitir que se entienda de que en este estado de desarrollo que tenemos, las carreteras y las autopistas sean independientes, exclusivamente pertenecientes a obras públicas, porque pasan por un territorio y ese territorio tiene que ser analizado no exclusivamente desde la potencialidad de movimientos que van los coches encima, sino también de las transversales. Una arquitectura sin sentido, ¿no? O esto, no puede ser el vecindario en San Mateo, ¿no? En el norte, 3/4 partes de lo mismo. Nos decían que aquí fue rodada la película El Niño, donde las escenas de miseria bueno, los grafitis que aquí comentábamos antes, ¿no? Que curioso, un paisaje con flores y césped puede ser destruido absolutamente. Aquí la imagen de marca efectivamente es un buen éxito comercial, ¿no? Unes tu imagen a algo bello, ¿no? Un muro precioso, pero bueno, arriba todo ilegal, casas muy bonitas que bueno, se permiten, y bueno, pues un poco hemos acabado con esto, ¿no? Esto ustedes no lo conocían. Bueno, Pablo un poco el... Sí. Mira, Ángel Luis. Y nada, muy bien. hemos acabado. ¿Sí? Quería preguntar yo a Pepito, ¿se han puesto el grupo que tú representas? Que representamos que todos. representan los compañeros que están ahí en contacto con el Cabildo, con la Consejería de Medio Ambiente, con los ayuntamientos respectivos, con las organizaciones que existen en la mayoría de los pueblos preocupados por el medio ambiente, casi todas como, digamos, dependientes del ayuntamiento, etcétera, porque realmente eso es vergonzoso. Tú has puesto muy bien, es vergonzoso, pero yo le veo muy mala solución. Es decir, todos van a decir que no tienen dinero, que no pueden hacer nada, pero la realidad, como tú has dicho, es que es la tarjeta de presentación de todos los que llegan. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué solución ves tú a esto? Bueno, nosotros hemos tenido ya como 4 reuniones con el Cabildo y mañana tenemos una a las 10. El Cabildo tiene un problema ahora del presidente del Cabildo, que todos sabemos.
La última reunión fue con 2 consejeros y mañana es con 3 consejeros, y vamos a poner el vídeo, y estamos intentando que el Cabildo introduzca en su departamento de carretera un poquito de sensibilidad, porque el departamento de carretera le preocupa la seguridad y le preocupa, como casi todos los ingenieros de camino, la obra, pero lo que es sensibilidad ninguna. Carreteras del Cabildo se han cortado en la última legislatura 800 grandes árboles en la carretera, y ya se nota, empieza a notarse, a pesar de que ser un goteo, porque cortan uno, se quedan 3. Ya tenemos sitios, por ejemplo, estos pasados San Mateo, donde los árboles han sido sustituidos por un paisaje como este, ¿no? De contenedores, coches, y ahora queda un par de pobrecitos arriba. Aquí hay 3, se han convertido en un maravilloso aparcamiento de coches, una planta magnífica. Luego hay algunos como el de Martel, que ya nos hablan de seguridad. Bueno, esto es mucho más inseguro que un árbol, ¿no? Aquí habían como 10 grandes árboles en la vuelta y se han hecho estos muros de piedra, que ahora está todavía más fea. Ahora la valla es preciosa, el muro de piedra, pero le han puesto encima una biota metálica, no de madera, sino metálica, con lo cual la belleza de la propia muro de piedra se ha quedado, sobre todo que han desaparecido un entorno que era árboles que se cortan sin mucho sentido, porque bueno, aquí no molestaban a nadie, no molestaban, no sé si a la valle. Este es un poco el paisaje de siempre. Esto bueno, también es un evento que en la carretera del centro, que ya hay que fijarse. Y el otro día pues, un amigo me dice, mira, te das cuenta el antiguo cuartel que estaba en Barranco Seco. Entonces, en Fontanales, sin sentido, ¿no? Pues estas podas no, tras los paisajes de siempre, que se transforman con una poda salvaje en esto, no se cementa la parte de abajo para que el árbol muera y al final el árbol muere. Esta es nuestra imagen infantil, paisajes recónditos, carreteras con muchísimo encanto, ¿no? Que los árboles grandes definieron la ruta y que luego al quitarlo, esto es telde, pues se convierten en maravillosos aparcamientos. Los vecinos están encantados porque pueden aparcar el coche en la puerta y solo queda un arbolito al fondo y, bueno, y aparece la maravillosa arquitectura cajonera de autoconstrucción que parece que es popular, con el garaje abajo y yo estaba por encima de San Mateo, también había, todo esto era lleno de árboles, yo estoy por debajo de San Mateo y entonces ya pues lo que queda es eso, pues. Algunos estanques llenos de botellas de productos químicos y mucha basura, ¿no? Luego cuando empezamos a entrar en Las Palmas, pues ya nos empezamos a encontrar con imágenes de fábricas que tiran los escombros, muros y escombros por todos lados. Quizás ya nosotros no somos capaces de ver estas imágenes porque estamos tan acostumbrados a verlas, ¿no? Fábricas como por importantes que la puerta trasera es lo que ven las 120.000 personas que pasan diariamente en ambos sentidos por ahí. Entonces, bueno, cuando esto se ve desde la altura de un autobús, todavía se ve peor, ¿no? Por ahí hay una cochinera o una publicidad absolutamente agresiva que, conforme a la ley actual de carretera, tanto nacional como canaria, el reglamento de carretera es ilegal. Más escombros, más.
este tipo de publicidad yo creo que tiene muy poco atractivo desde el punto de vista de vender algo, ¿no? Ni siquiera informativo, ¿no? Este tipo de vinilo es matador para el paisaje. Es un abuso, es un abuso. Aquí Pablo ha hecho una reconstrucción que nos parece espectacular. Esta es una casa del estilo dioramas como el pintor que nos requirió. Y entonces esta es la transformación, la arregló el Cabildo en la época de María Eugenia Vázquez y la dejó así. Y luego empezaron a colocarse cartelitos, más carteles, más carteles, más carteles. Y ahora es lo que vemos. Que bueno, ya nuestros ojos ya, bueno, reconozco que yo he pasado 1000 veces por ahí y como la transformación es progresiva, ni la vemos. Pero cuando viene alguien de fuera, lo primero que dice, Dios mío, ¿dónde me han traído? Y los peninsulares cuando vienen dicen, ya sabía que esta isla era fea, ¿no? Pero bueno, no pensaba que fuera tanto, ¿no? Bueno, esto es el Valle de Ginamar, cartel de publicidad en medio de la basura, me recuerdo mucho a Mauritania, ¿no? Escombro, basura, desorden, esto es el barranco de Ginamar, en medio de los invernaderos llenos de basura aparece la publicidad ilegal. Bueno, aquí ya no hay, ni siquiera el que pone el cartel se molesta en que su soporte esté limpio, ¿no? O sea, une su nombre a un desastre, ¿no? Desde el punto de vista de marketing, un absoluto error. O esta empresa que delante de su fachada permite basura. El subconsciente colectivo respecto a esa marca es un desastre. Yo creo que ni siquiera son buenos comerciales, ¿no? Esto es el barranco de Ginamar también. Aquí esto es muy grave porque claro, las vallas nos están robando el mar, ¿no? Bueno, y la basura. Más robo del mar, que bueno, este es un elco y esto es un mal menor. Luego entramos en las palmeras en la carretera del sur. Según dicen, se han secado 3.000 palmeras entre árboles en esta última legislatura por falta de riego. No se pusieron de acuerdo el antiguo concesionario y el nuevo concesionario. Bueno, más vallas, que bueno, esto se llenará de carteles políticos. Estábamos pensando hacer una campaña, no sé si tenemos posibilidad de intentar que ningún político se publicite en una valla ilegal. Y bueno, pues seguimos con vallas ilegales, un muro de piedra precioso que se lo han cargado. Más palmeras secas, todo está frente a San Agustín, toda aquella zona que se regó con residuales. A lo mejor era un error lo que se plantó, pero nos parece un crimen, un error, culminarlo con otro error mayor, ¿no? Todo seco y da un aspecto terrorífico. Los invernaderos en medio de su ciudad, que digo que el tema es que nosotros no lo vemos ya, ¿no? Bueno, creo que con todo el mundo que ha hablado, ya no lo vemos. Había por parte de los publicistas una especie de pacto medio consensuado de no poner publicidad en la zona sur, en la carretera. Toda es ilegal por la ley de carreteras y por el reglamento de carreteras, pero ya la publicidad ha llegado al sur también. Luego en las carreteras del interior, que nosotros empezamos, nuestro cabreo inicial fue con el tema de las talas indiscriminadas, muchas veces sin sentido, de los árboles del interior, ¿no? Este es un poco el paisaje que recordamos de nuestra infancia, árboles que crean un túnel, y bueno, pues hemos empezado a ver como, vamos a decir, un poco más colectivo. Vamos, ¿quiénes son? Venga, Pablo, venga. No te Bueno, pues te quedes ahí.
antes que nada, muchas gracias. No, Pablo, vente aquí. Pablo, vente aquí. Si no le importa, señor presidente, señor director, que hayamos utilizado, bueno, a José Luis Altay lo conocen, y Pablo Torres somos 3 miembros de la asociación que hemos constituido hace escasamente 2 meses. Nos gusta decir que somos una asociación de indignados al ver la cantidad de agresiones que hay sobre el paisaje y que, bueno, empezamos a reunirnos, un grupo de personas que hemos ido creciendo. Hemos tenido entrevistas con el Cabildo de Gran Canaria, que es responsable de la mayor parte de las carreteras interinsulares. También hemos estado con el Seprona, con la Fiscalía, y mañana tenemos una reunión con el Cabildo. Pensamos que hay un montón de agresiones al paisaje, unas que las causan los ciudadanos, muchas veces por dejadez, por ignorancia, o por falta de cultura, o porque les da la gana, y hay otras que las causan las propias instituciones, las causan o las permiten, y eso es lo que nos ha molestado más. Y en la fase que estamos ahora, que es de búsqueda de socios, la cuota es muy pequeña, 1 euro al mes, 12 euros al año. Estamos en una fase constituyente, queremos ser unas 150 personas más o menos antes de convocar a las elecciones, y bueno, pues queremos compartir con ustedes nuestra visión. Gracias a don Tomás Valdevalle por habernos metido de cuña, y a los ilustres catedráticos que perdonen esta intromisión. Bueno, pues nosotros con la ayuda de Ángel Luis y Pablo hemos hecho este PowerPoint, que quizás aquello de que unas cuantas imágenes dicen más lo que pretendemos que nuestras palabras. Y si quieren luego al final, después de que ustedes intervengan con mucho más rigor y mucho más sapiencia, pues estaríamos encantados de participar en el debate si nos dejan. Somos sociedad civil, una parte menos culta, podemos llamar. Entonces, bueno, el autor material son estos señores y algunos más. La primera, una imagen que hemos puesto aquí que está claro, en marketing las primeras imágenes son totalmente decisivas, tanto en personas como en sitios. Y las primeras imágenes que recibe el turista pues son estas, ¿no? Cuando un turista o un amigo, ¿no? Invernaderos deteriorados, basura, escombros